Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video, esta vez con la historia de uno de los más grandes y buenos en la escena, una máquina del trap y hip hop, una leyenda del drill y un maldito gangster duro como pocos. Ese es Lil Baby. Bitch, we armed and dangerous. You ain't no limit, can't hang with us. Ain't too many that can bang with us. Niggas won't smoke, well, flame it up. What you been smoking, some angel dust? A man cause your bitch got a thing for us. You really won't smoke with the game for her? You thinking about losing your brain for her? Lil Baby, su verdadero nombre es Brandon Dickerson, nacido el 18 de julio de 1994 en Chicago, Illinois. Baby, por la zona en la que vivía, tuvo una infancia que emergió de la violencia y las adicciones, y formando parte de una pandilla en su adolescencia, los No Limit B, una pandilla que se encuentra en el lado este de Chicago, cerca del territorio de los Black Disciples. Este grupo se hizo popular debido al ascenso de dos de sus miembros, Lil Herb y Lil Baby, con letras que hablaban de su vida entre las pandillas, siendo un dúo fenomenal y que la afición más adora, ya que juntos siempre la rompen. La carrera de los dos comenzó por 2011, cuando Chief Keef del bando 300 creó y forjó el drill. El dúo de No Limit B comenzaron con este movimiento y siendo unos pioneros del género, y esto siendo demostrado en el día que lanzaron Kill Shit, una producción de DJ L Beats, lanzado el 4 de agosto de 2012, con una pista única, una lírica pistolera y bandida, acompañado de un video musical brutal que marca una época en el género, apareciendo con los del grupo No Limit, como el otro rapero Ibiki Judy. El video musical cuenta ya con casi 50 millones de reproducciones y es parte del álbum de Herb, Welcome to Faceland, donde también tiene otra colaboración con Baby. They kill shit. You fuck around, hit the kill switch. These hollow tips, you feel this. And I'm trying to get real rich. Baby se describe a sí mismo como una persona tranquila, aunque Herbo ha contado que entre todos los pandilleros que ha conocido, Baby es de los más locos. Un duro con el que no había que meterse, era un tirador que dañaba y sobrevivía a las balaceras entre grupos. Creció escuchando a Lil Wayne y Gucci Mane, artistas que enumera como su influencia musical, y uno de sus objetivos era ser considerado uno de los mejores de todos los tiempos, y quedar en un estatus muy grande. Con su grupo No Limit B hubo muchos movimientos, mataron a sus compas como Pistol P, Kobe, Capo, Fashion y bastantes bajas más que sufrió el grupo, teniendo gran parte del grupo fallecido, pero este grupo no se quedaba atrás y tenía que reaccionar. Y esto se vio en casos como cuando mataron al salvaje Kichi Ice Bond, un salvaje de los Gangster Disciples que en teoría mató a 3 o más miembros de No Limit B. En el año 2013 hubo una ocasión en la que Baby andaba solo cuando se encontró con King Lil J, miembro de los Gangster Disciples, con quien empezaron a conversar hasta ver que Jay iba acompañado y para evitarse una posible muerte salió corriendo antes de que llegara la compañía. Rápidamente tuvieron pelea por Twitter, revelando locos detalles como lo de que Baby tenía un francotirador en la zona y para no provocar una balacera con posibles balas perdidas prefería moverse. También se dijo que Baby le dio un puñetazo a Jay en medio de la discusión, le advirtió que habría alguien que le dispararía y parece haber ocurrido, y según rumores, D-Rose 600 le disparó. Ese mismo año lanzó una de sus canciones más legendarias y letales, My Hood. Oh my god, what is this? LB? Town, No Limit Gang, MB, we let pistol ring. Lil Baby, I dare nigga try to jump silly. Lot of new niggas try to fuck with me. I don't fuck with guys that ain't 150. And the ops scared to come near me, cause they know a nigga keep the pump with me. I be posted up with my crew, nigga. Trigger happy, we shoot, niggas. Move around, who is you, nigga? Y junto a su compañero Herbo, para el 29 de noviembre llegó finalmente con su primer mixtape titulado Free Crack, conformado con 17 excelentes canciones que son un diamante en bruto, con las producciones de varios cracks como Young Shop o DJ L, más la colaboración de Herbo y King L. Tras este lanzamiento, Baby apareció en Vibe, donde se le declaró como uno de los raperos a seguir en 2014, hasta incluso tener una aparición en la XXL Freshman de 2014, donde también estuvieron raperos como Lil Durk o Chance the Rapper. En la crítica fue bien recibido, calificando su proyecto como un trabajo sólido hecho con el corazón, caracterizando su voz ronca con flujos rápidos pero a la vez lentos. Cuenta con 4 videos musicales, en el que podemos destacar su temazo Tired of Talking. If it ain't about money, I ain't tryna talk. My chick callin', cut the phone off, cause I'm tired of talk. Got goons with me, they strapped up, they ain't tryna talk.
En una entrevista con la XXL, contó que antes de lanzar Free Crack, tuvo una charla con el rapero Drake, diciéndole que admiraba lo que hacía y motivándolo a mejorar su lanzamiento debut. Y fue entonces que agregó las canciones Walker y el temazo Water. I say I gotta keep my head above water. I've been going hard, gotta go a little harder. I've been thinking smart, gotta think a little smarter. All I know is hustle, get that shit regardless. El éxito de este joven de 18 años se vio reflejado ese año 2014, apareciendo en Swice, un programa de radio de las mañanas, y haciendo un freestyle. El mismo mes de enero estuvo en la estación de radio New York Hot 97. También tuvo una entrevista con Billboard, declarando que quería traer un EP y algunas funciones. El mes de julio tuvo aparición en el remix Main Shake junto a Juicy G. El 11 de julio, Biggie fue arrestado por estar apostando, algo bastante insignificante que estuvo siendo compartido por las redes. En noviembre, su canción How con Juicy G, Nicki Minaj y Young Thug aterrizó en la posición número 44 del Billboard, estando durante 5 semanas en el top 100, siendo su pieza comercial más duradera. I say I gotta keep my head above water. I've been going hard, gotta go a little harder. I've been thinking smart, gotta think a little smarter. All I know is hustle, get that shit regardless. El 29 de agosto llegó con la continuación de su saga Free Crack 2, con 15 canciones presentadas por DJ Drama y publicado esta vez bajo un label, con quien consiguió un contrato para distribuir su nueva música. Cuenta con las apariciones de Lil Herb, Kevin Gates, Wiz Khalifa, T.I. y Juicy G. Críticamente fue recibido positivamente, catalogándose como auténtico, pegadizo y que muestra el crecimiento de Biggie como artista. Trajo nuevamente unos pocos videos musicales, como el de su canción Dead or in Prison. Every day I'm on the block, I'm thinking this it. My nigga out of town showed me how to flip bricks. He said fuck this rap shit, this how you get rich. They watching for that dirty money, I can't spend shit. El 27 de noviembre de 2015 regresó con Free Crack 3, la continuación que más podría gustar a cualquier público, con un estilo tremendo, variado, creativo. Son 15 canciones con un nivel tremendo y que habla muy bien de Biggie. Lleva una variedad de productores de calidad como Metro Boomin, colaborando con Future, Common, R. Kelly, Jeremy, Tink, Jackies y Lil Herb para hacer Kill Shit parte 2, dándole con un estilo brutal. That shit's getting heavy on my shoulders. I keep it to myself, I promise I never show it. I tell myself nobody cares, Bucks just keep it going. It's like I'm dying inside, but you will never know it. Gotta stay strong, cause I got fam riding for. Para estos tiempos de 2016, Biggie comenzó a tener una disputa con su label, debido a que no lo dejaban lanzar su música y sus proyectos no se acababan nunca, y tampoco le permitían lanzar lo que él quería. En 2017 iba a salir Free Crack 4, que sería su álbum debut, por lo que comenzó con el hashtag FreeBiggie para que lo liberaran de ese sello. Y fue entonces que con tantos retrasos Biggie se aburrió y decidió retirarse del rap, por lo que no continuaría sacando música. Aunque a pesar de esto, Herbo dijo por 2018 que está trabajando un álbum en conjunto con Biggie, que se llamará No Limitations. Al final, Biggie había dicho que Free Crack 4 estaba terminado, pero claramente nunca lo sacó y solo soltó la intro para así no lanzar más. Biggie cuenta que antes de todo esto en 2017 había sido arrestado al menos 60 veces entre sus 14 a 21 años, por lo que se replanteó más las cosas y fue entonces que junto a su hermano G-Money decidieron crear su propio sello discográfico, conocido como Great A Productions. Contó que esto era algo que realmente le gustaba y que tenía los suficientes contactos como para hacer que un rapero tenga éxito, y fue entonces que descubrieron a Juice WRLD. I for that bitch in the back with the Burberry on. And to this day, that little bitch know all my songs. My chopper like Kid and Play, put a bullet hole in your afro. Walk in the bank, I'm laughing, no. These niggas square like Madison, no. Y fue que lo hicieron debutar con su álbum Goodbye and Good Riddance el 23 de mayo de 2018, un pedazo de proyecto con canciones como All Girls Are the Same. Lamentablemente, Juice sufrió una sobredosis en un aeropuerto de Chicago que le provocó la muerte, por lo que perdimos a un grande en la escena y que apenas estaba comenzando su carrera. Al día de hoy, Biggie cuenta con una carrera millonaria
llevando su sello discográfico, y esperemos su regreso pueda llegar, ya que tiene a muchísimos fanáticos hambrientos de nueva música. Se le ha visto en el estudio y se ha sabido que ha seguido trabajando música, solo que sin lanzarla, por lo que no es destacable un regreso suyo en mucho tiempo, pero ya habrá que ver. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, háganmelo saber dejando un me gusta y compartiéndolo con un amigo o amiga. Adelantar que se vienen próximamente las historias del No Limit Me y de los Gangster Disciples, para que estén atentos. Así que eso, nos vemos hasta la próxima.